Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Iniciamos nuestra anteúltima unidad del programa, unidad número 5, que refiere a lo que es psicopedagogía laboral y orientación vocacional ocupacional, dos ámbitos de inserción laboral muy interesantes para todos los profesionales de la psicopedagogía. Algo ya estuvimos viendo en la materia de psicopé en el primer cuatrimestre, donde pudimos introducirnos a través de textos como Casullo, por ejemplo, en lo que es Ovo, textos como Dana en laboral, eh, un enfoque teórico en referencia a qué definimos cada contexto, ¿sí? Y ahora en esta práctica introductoria, la primera práctica supervisada de la carrera, vamos a ampliar esta información pero para dirigirnos directamente al ámbito, ¿sí? ¿Cómo nos podemos insertar en el ámbito y cuál sería el quehacer específico como psicopedagogas, como psicopedagogos, en un ámbito laboral, por ejemplo, y en un ámbito de orientación vocacional o ocupacional a través de un proyecto, de un programa, de diferentes recursos que la OVO nos puede ofrecer. Y justamente son dos ámbitos que generan un puente de conexión muy importante lo que es orientación vocacional en relación a la búsqueda de un futuro vocacional en relación a un futuro laboral, por supuesto, y lo que indica la psicopedagogía laboral en este sentido. Eh, para ello, vamos a comenzar a hablar de lo que es un poco en referencia a lo que es la orientación vocacional ocupacional, eh, tomándola desde un imaginario que todos tenemos al momento de terminar nuestra escuela secundaria, de querer buscar trabajo, de querer ver qué hacemos con nuestro futuro. Y los que conocen hijas o tienen hijas, hijos adolescentes o conocen a hijas o hijos adolescentes, jóvenes, de familiares, de amigos, de amigas, todo lo que sucede en este contexto de la adolescencia finalizando la escuela secundaria, ¿sí? A un paso de la adultez. Y siempre lo primero que nos convoca a preguntarnos quién soy. Es una etapa de mucha pregunta, ¿sí? De mucha indagación. Porque bueno, obviamente duelamos una etapa, como ya sabemos, que es la etapa adolescente, una etapa que es un tránsito, ¿no? De lo que es la infancia hacia la adultez. Ahí hay un tránsito que es justamente la adolescencia, que como concepto adolece en el sentido de que nos lleva a, a atravesar diferentes obstáculos, diferentes situaciones muchas veces dolorosas, de pertenecer a grupos de pares, de sentirnos que somos parte de grupos de pares, y con todo eso, a su vez de los cambios, ¿no? A nivel físico, eh, a nivel emocional también, y por eso el quién soy es una pregunta que se registra permanentemente. Y también, a partir de ese quién soy, ¿por qué quiero seguir estudiando? ¿Conseguiré trabajo? ¿Dónde? ¿Dónde conseguiré? Si me equivoco con lo que consigo, con lo que busco, ¿cómo soy? ¿Cómo soy para buscar trabajo? No tengo ni idea. Estos son conceptos que enseguida se reflejan y que configuran un rompecabezas que a veces es muy difícil de organizar. Con lo cual, la tarea de la orientadora, del orientador vocacional, no es una tarea fácil, es un quehacer sumamente complejo y que tiene una historia que, bueno, vamos a ir conversando en esta clase. Entre las y los jóvenes, con mejores recursos económicos, la adolescencia siempre se extendió desmedidamente a veces hasta los 30 años y a veces toda la vida. Esto está pasando en este contexto de posmodernidad. Por eso les resulta penoso en estas instancias elegir, tomar responsabilidades, decidirse, entrar al mundo adulto, porque bueno, esta eterna adolescencia justamente lo que hace es no tener que decidir, ¿sí? Porque el adolescente muchas veces elige cuestiones que tengan que ver con sus gustos, preferencias, amistades, pero en las elecciones muy severas o que tengan que ver con decisiones importantes, generalmente se apañan en las familias o las familias
interfieren en estas decisiones y no toman responsabilidad. Por eso la etapa justamente es adolescente. Entonces, esta eterna adolescencia hace que esto generalmente se extienda mucho más, el tomar responsabilidades, el decidir y el que no me permita entrar a un mundo adulto. La gran mayoría cree que la mejor decisión es estudiar una vez terminado el secundario, como que no hay otra etapa en la vida para el estudio. Sin embargo, escuchamos con frecuencia que van cambiando de carrera todas las personas, hasta muchas veces dejar los estudios por completo. Esto se está viendo cada vez más, esta cuestión de que si no termino el colegio secundario, no, ese es el único momento que tengo para ver lo que necesito estudiar. Muchas veces esto es así, pero a los 3, 4 años de determinada carrera, el joven o la joven deja la carrera, elige otra, ¿sí? O muchas veces deja la carrera por completo y se dedica a trabajar. Hay una estadística que aproximadamente solo el 30% de los estudiantes universitarios se recibe. Esto es grave. Es grave en el sentido de lo que hablamos de una graduación, ¿sí? Hay un porcentaje no tan amplio de gente que termina la carrera. En la Argentina, aproximadamente, esto tengo cifras entre lo que es 2018, hasta la pandemia, ¿sí? Porque después con la pandemia estos registros obviamente se han perdido por la situación pandémica que hemos transitado. Pero sí, en esa época, antes de pandemia, solo el 30% de los que ingresan a las universidades se gradúa, ¿sí? Por eso la edad promedio, en este sentido, de graduación de los universitarios es aproximadamente de 28 años. Las teorías son muchas que buscan encontrar estas causas posibles del fenómeno de una juventud desmotivada, ¿sí? Esto Casullo lo habla, lo hemos hablado en la materia de psicopedagogía, esta desmotivación que es un dato certero, ¿sí? En este sentido, y que la necesidad justamente de los adolescentes que tienen de realizar una OVO, una orientación vocacional ocupacional, al finalizar los estudios secundarios, es cada vez más frecuente. O sea, tenemos dos cuestiones, ¿no? La desmotivación, por un lado, la difícil posibilidad de decidir, ¿sí? Esta cuestión de desmotivación y que también los lleva a tener indecisiones, pero por otro lado hay un dato certero que hay una amplia necesidad donde los jóvenes buscan realizar una OVO, ¿sí? Eh, Afortunadamente, esto es así. Y también, afortunadamente, son cada día más numerosas las escuelas que se ocupan de hacerla con una finalidad preventiva, que esta es la idea, ¿sí? Los programas de OVO, los proyectos de OVO, la mirada de OVO y sobre todo nosotros como universidad y como carrera de psicopedagogía que ofrecemos la materia, ustedes la van a tener más adelante, tiene esta mirada preventiva. Y muchas instituciones se toman esto a partir del año 2006, donde se aprueba en la Argentina, recuerdan ustedes, la Ley de Educación Nacional, la 26.206, ¿sí? Ley de Educación Nacional. Esta ley rige la actividad de todas las escuelas del país, en este sentido, teniendo esta posibilidad de insertar el programa de OVO en este sentido a partir de esta ley. En el capítulo 4 de esta ley se profundiza sobre las características de la reforma en el ámbito de la escuela secundaria, ¿sí? Capítulo 4 de la ley. Y en el artículo 30 se afirma la siguiente idea, que sería así. La educación secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los estudiantes, a los adolescentes, a los jóvenes, para el ejercicio pleno de la ciudadanía. ¿Qué sería este ejercicio pleno? Para insertarse al trabajo y para la continuidad de sus estudios. Esto es un derecho humano importantísimo y un derecho ciudadano. Tengamos en cuenta la importancia de este artículo de esta ley. Con lo cual, entre los objetivos que se van a plantear para lograr esto, que en este artículo se expone más o menos así, desarrollar procesos de OVO, de orientación vocacional, a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de las y de los estudiantes. Con lo cual,
ya hay una mirada muy importante desde lo que es la ley de educación hacia la OVO. Muchas veces las familias aparecen, para los que trabajamos en este ámbito, diciendo, quiero que le haga un test vocacional a mi hija, quiero que le haga un programa de OVO, quiero que le haga la orientación vocacional a mi hijo. Parecería que estos hijos tienen algo escondido, hay como un código genético donde además de todas sus características físicas, también tienen su gen vocacional, ¿no? Y que nosotros lo tenemos que descubrir a partir de un test. Yo siempre digo esto, la, el proceso de OVO, de orientación vocacional o ocupacional, justamente no es un test, no es psicométrico, para nada. Y a veces creen que nosotros con una varita mágica detectamos ese gen vocacional y a través del test le sale la carrera a la persona, al joven, a la joven, y todo maravilloso. Eh, o a veces, bueno, parecería que fuese una sesión de tarot, ¿no? De cartas, no sé, de estas cuestiones así de adivinanzas, en el que nosotros profesionales, con algún tipo de cartas, podríamos predecir el futuro. Y esto sucede permanentemente. Y acá para ello es hacer un repaso de qué entendemos por vocación. Eh, la vocación la vamos a mirar a partir de dos conceptos que tienen que ver con el descubrimiento y con la construcción, ¿sí? Descubrir y construir esta vocación. Esto es igual a un proyecto de vida que nos va a llevar a desarrollar la identidad personal y a tener un ideal de vida propio, individual, personal. Esto es valiosísimo, ¿sí? Por eso es tan importante que la joven, el joven pueda decidir por sí mismo, que no esté compenetrado por todo el círculo familiar, por el contexto, que sabemos que el contexto define las decisiones muchas veces, define los aprendizajes, pero bueno, es muy importante que aquí nos detengamos a pensar lo que significa un verdadero proyecto de vida, lo que significa el desarrollo de una identidad personal. Por eso, una de las autoras tan queridas por nosotros es Marina Müller, que bueno, lamentablemente ya no está entre nosotros, pero fue una de las primeras precursoras psicopedagogas que empezó a investigar lo que es la orientación vocacional. Y una de sus expresiones es que la vocación no nace, no hay un gen vocacional, para nada. La vocación se hace en un quehacer de construcción, en un quehacer de construcción de aprendizajes. Por eso esta vocación se construye de manera subjetiva, históricamente y en interacción con el otro. No se construye de manera individual, porque es muy necesario la construcción y la interacción con otro. Y también a partir de las oportunidades familiares, ¿sí? Y de las disposiciones personales. ¿Cuán tan dispuesto está personalmente esta persona para elegir, para transitar un camino de desarrollo, un camino de proyectar su propio proyecto de vida? ¿Qué disposición personal hay? ¿Y qué oportunidad de contexto también hay? Miren qué interesante. Por eso la vocación se va construyendo, como dijimos, a partir de experiencias familiares, experiencias sociales, escolares, experiencias culturales, religiosas. Miren todo el quantum de experiencias que va a necesitar esta vocación para ir construyéndose. Tengan en cuenta que esto no nacemos, esto no es innato. ¿Sí? Puede haber innato algún tipo de habilidad, alguna cuestión que tenga que ver con nuestras aptitudes, que lo vamos a ver más adelante. Pero esta construcción, ¿sí? Se va haciendo, se va organizando a partir de todas esta búsqueda vocacional, de estas oportunidades que vamos teniendo y de esta disponibilidad también de búsqueda. Y acá, esta búsqueda vocacional y todas estas oportunidades nos van a dar cuenta de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades, que yo siempre hablo de este perfil que tenemos cognitivo. El perfil cognitivo lo definimos así: fortalezas y debilidades. ¿Qué es lo mejor que sabemos hacer y qué es lo que menos sabemos hacer? Esto es tan bueno también que lo sepan los jóvenes, las personas que están buscando
construir su vocación. Y esto también se define en atracciones y rechazos, porque a partir de estas fortalezas y estas debilidades voy a tener atracciones sobre algo que me juega más y rechazos, por supuesto, por algo que no está tan en cuenta. Entonces, la vocación, como dijimos, es la inclinación a cualquier estado, ¿sí? Carrera o profesión. Es un término que proviene del latín vocatio y justamente desde el latín para los religiosos es la inspiración con que Dios llama a algún estado. Por eso hablamos estado, carrera o profesión en la cual nos inclinamos. Por eso el concepto se utiliza como sinónimo de un llamamiento, de algo que aparece, de algo que nos convoca. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Es muy importante esta parte para que la tengan en cuenta. Entonces, repasamos. ¿Qué entendemos por orientación vocacional? Es un proceso de ayuda, porque la persona viene a pedir ayuda hacia el profesional que se dedica a esta área. Es de carácter preventivo. ¿Por qué preventivo? Porque anticipamos muchas situaciones en relación a decisiones importantes que la persona tiene que tener para construir su proyecto de vida. Debe estar integrada siempre, más allá de que haya instituciones que no la trabajen, pero siempre debe estar integrada al proceso educativo y se sostiene por dos grandes pilares. Conocimiento de uno mismo, todo esto que yo les contaba, de las atracciones, los rechazos a partir de las fortalezas y debilidades, la disponibilidad, el contexto que tenemos de oportunidades, el conocimiento que nos lleva a uno mismo y la información que obtenemos. Dos pilares muy importantes para sostener un proyecto de OVO. El adolescente entonces va a preguntar qué quiere ser y qué quiero hacer, ¿sí? Por eso la identidad vocacional se va a ajustar a la identidad personal. Es muy importante que aquí se defina, al momento de realizar una OVO, la identidad personal, porque va a ajustarse allí la identidad vocacional. Este proceso de ayuda, de esclarecimiento a través del cual el adolescente definirá esta identidad vocacional para elegir de manera libre la profesión u ocupación, porque puede ser que no vaya a la universidad y realice una tecnicatura, un curso, una carrera terciaria, lo que fuese para poder conseguir trabajo rápidamente, va a responder a esta identidad, a dicha identidad, satisfaciendo así las necesidades de la persona y canalizando justamente los intereses dentro de un determinado contexto sociocultural, ¿sí? Es como una ecuación perfecta en este sentido. Pensemos la búsqueda de información porque es importante. ¿Se acuerdan que les dije que hay dos pilares? El conocernos hacia nosotros mismos, el autoconocimiento y la búsqueda de información. ¿Por qué es tan importante la búsqueda de información? Porque va a desterrar prejuicios, va a desterrar mitos. Estamos llenos de opiniones. Todo el mundo, en la Argentina, sobre todo, porque bueno, nuestra cultura muchas veces nos lleva a ser como muy opinable y todo el mundo sabe, ustedes se reúnen en una reunión familiar y van a encontrar muchas personas que les van a decir información, no estudies esto porque no ganas dinero, no estudies acá, anda a una universidad privada que es mejor, anda a una universidad estatal que es mejor, en el Estado no se estudia nada, esa carrera no sirve para nada. Esto es común denominador en muchas reuniones, ¿sí? Y a veces la información, por eso siempre digo que para poder dar opinión crítica, hay que estar informado, ¿sí? Por eso es tan importante que leamos, que nos informemos, en este sentido, en cualquier área que sea. Nos permite, ¿qué cosa? Desterrar este prejuicio. Aclarar fantasías, porque son fantasías muchas veces, porque no hay realidad o no hay una cuestión firme de que esto sea así, y también aclarar lo que tenga que ver con idealizaciones. Por ejemplo, vas a ser médico y te vas a hacer millonario. No sé, digo por decir, ¿eh? Corregir distorsiones dentro de los pensamientos, discriminar también el campo educativo. La información nos va a llevar a entender el trayecto educativo, la conformación del trayecto educativo en nuestro país
cómo se conforma, cuáles son los niveles obligatorios para poder estudiar y qué pasa con la educación de nivel superior. Ustedes saben que tenemos la ley de educación superior en la que ustedes están insertos en lo que es la carrera universitaria. Y discriminar, por sobre todas las cosas, el campo ocupacional. Conocer las ocupaciones. Por eso trabajamos con guías, trabajamos con información precisa, moderna, innovadora, concreta, para poder discriminar estos campos. Esto en relación a la información. Ahora, en relación al autoconocimiento, ¿qué buscamos? Autoconocimiento sobre qué? Sobre el propio sujeto. Dijimos cuáles son sus habilidades, cuáles son sus intereses, actitudes, sus valores, etcétera, sus formas de pensar. Autoconocimiento sobre las posibilidades y expectativas del núcleo familiar de pertenencia. Esto también es importante. ¿Sí? Conocer este grupo familiar, este núcleo, y qué expectativas, porque de aquí se va a abrir un abanico de posibilidades. Sobre la realidad social y económica, cultural y política en la que el sujeto vive. Cuando hablamos de política, hablamos de ciudadanía, en cuestiones de conocer eh, qué información tiene de sí mismo en cuanto a este ser ciudadano, ¿sí? Que tiene decisión, que tiene voto, que tiene derechos y que tiene obligaciones. Esto en relación